Ahora sí, muchas gracias. Gracias, Eric, me ha salvado. Comparto, por favor, para la clase de hoy. Gracias, Eric. Muy bien. El día de hoy tenemos programado el avance sobre los métodos de la investigación con enfoque cualitativo. Y les decía que les iba a explicar por qué métodos en investigación cuantitativa trabajamos. Paradigma, enfoque, diseños, tipo de diseño. En investigación cualitativa trabajamos paradigma, enfoque y en algunos textos encontramos métodos. En la mayoría de los textos se trabajan los métodos, pero didácticamente eh, nos confunde. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de métodos, ¿qué es métodos? Decíamos, no son pasos consecutivos que vamos a dar para realizar una actividad investigativa. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Eh, pero también como métodos, pues en investigación, en algunos textos conocemos los métodos, por ejemplo, inductivo, deductivo, y cuando estamos reforzando lo que son los enfoques, ahí nos preguntamos por qué en cualitativa decimos métodos a otros tipos de pasos y por qué en cuantitativa métodos a otros tipos, como el inductivo, deductivo, analítico, sintético y demás. Entonces hay una confusión en cuanto a que al final, ¿qué es método? Y yo un principio, bueno, cuando estaba en la U, en pregrado, decía, o sea, ¿por qué tantos métodos? O sea, ¿de qué métodos hablan? Y en derecho es mucho más porque hay incluso métodos específicos para el derecho. O sea, métodos por aquí, métodos por allá. Es por eso que muchos metodólogos y en muchos textos de metodología encontramos a los métodos denominados en cualitativa como diseños para seguir la secuencia en ambos enfoques de paradigma, enfoque, diseño y tipo de diseño en cuantitativo. Y en cualitativo nos quedamos en diseños. Por lo tanto, para que no haya confusión y esto no olviden, en algunos textos van a encontrar como enfoque, digo paradigma, enfoque y diseños, tanto en cuantitativa como en cualitativa. ¿No? Y en otros textos, los diseños en cualitativo están denominados como métodos. Esto no olviden y les aclaro para no crear confusión, porque de pronto en la experiencia uno ya va dominando. Y como les decía en la anterior clase, es imperativo, es necesario memorizar, no hay otra tanto lo cualitativo en la parte metodológica como lo cualitativo en la parte metodológica, ¿sí? Entonces, para nuestra universidad es paradigma, enfoque y en cualitativa es método. Pero no olviden que estos métodos en cualitativa equivalen a los diseños, porque luego también la investigación cualitativa además tiene otros métodos. Por eso métodos con métodos es complicado. Pero a lo que llamamos en cuantitativa, reitero, en cuantitativa llamamos diseños, en investigaciones cualitativas los diseños serían los siguientes, que en algunos textos son denominados métodos. Hacemos, reforzamos y dice la investigación es un proceso natural que todos practicamos día a día. Eh, Digo yo, ¿no? El ser humano es netamente investigador desde pequeñitos, ¿no? Porque queremos siempre descubrir el entorno. Desde muy pequeños, pues van, ¿no es cierto? No vas a meter el dedito a estos dos agujeritos que son los que tienen las corrientes y el niño va y va a meter el dedito, ¿no? Y es un proceso investigativo experiencial para que a la siguiente no vaya a meter el dedito a los agujeritos de la corriente.
Entonces, por naturaleza somos curiosos, somos investigadores y así sucesivamente, ¿no? En el colegio, pues vamos investigando tanto a nivel personal como al nivel académico. Ideal sería en el académico en estos últimos tiempos. Y en la universidad, como el encargo social desde la Constitución Política del Estado y asimismo a nivel mundial, un rol que debe cumplir la academia, las universidades en pre y posgrado es generar conocimiento científico, es el aporte que como cientistas, desde el ingreso a la universidad, somos cientistas, pues debemos generar investigación, es decir, un conocimiento que sea válido y confiable mediante la investigación, mediante una metodología, pues construyamos conocimiento científico, aquel conocimiento que, como les decía, es válido y confiable y que además eh, tiene unos procedimientos, tiene la metodología, unos parámetros para generar este conocimiento. Entonces dice, la curiosidad, pues natural, se diferencia del proceso de investigación consecuente y ordenado, que nos llevará a llegar a un conocimiento que se aproxime a la realidad. Siempre les decía, la idea de la investigación es sacar una radiografía lo más preciso de la realidad. En cuantitativa y la anterior clase decíamos que pues las realidades son diferentes y que el investigador también tiene su propia realidad, puesto que tiene unos lentes del color según cómo uno se haya desarrollado dentro de la familia, en su entorno próximo, las relaciones interpersonales, el colegio y demás, la universidad. Entonces, cada quien tenemos una realidad. Em, pero cuando hacemos investigación científica, queremos generar conocimiento científico, pues el investigador debe abstraer su modo de ver la realidad para ingresar a un mundo donde posiblemente sea diferente, que tiene diferentes particularidades y que no a veces pues es lo que el investigador piensa como persona, ¿no? Entonces, despojarse de ese color de lentes propios como persona para pues embestirse, decíamos la anterior clase de investigador. Y estas características se imponen o son principios tal vez más requeridos como requisito para hacer la investigación cualitativa. Lo cuantitativo está hecho, está planificado. Mis instrumentos los voy a hacer validar y demás. O sea, ya está todo programado, ya está todo planificado. Entonces, difícilmente habría un sesgo. ¿Por qué? Porque los resultados que yo vaya a recolectar, esos datos que vaya a recolectar de mi población, de mi muestra, pues son cuadraditos. O sea, lo que yo recolecte, ese va a ser esos van a ser mis resultados. Y a partir de esos resultados yo voy a generar conclusiones. En cambio, cuando trabajo en el enfoque cualitativo, pues voy a ir al lugar, voy a ir a recolectar información de subjetividades, no aquello que se puede enumerar, se puede cuantificar y pueda yo tener un resultado, sino voy a ir a recolectar una información subjetiva de cada persona, aquella su percepción, su modo de vida, sus expresiones tan personales, tan naturales de mi población, de mi muestra, a las que yo además voy a interpretar. Entonces, el sujeto investigador, pues, como les decía, debe despojarse, decíamos la anterior clase, para poder recolectar esa información e interpretarla tal cual se presenta en el lugar de mi investigación. Entonces, esa particularidad tiene la investigación cualitativa y que obviamente la investigación cuantitativa tiene su importancia, tiene su razón de ser, tiene pues la forma y los medios para sistematizar, tener unos resultados, unas conclusiones, dar esa radiografía de la realidad, pero lo cualitativo es diferente.
es más profundo, es más personal, tanto de parte del sujeto investigador como de los sujetos investigados. Entonces, es hasta más apasionante porque ese interpretar, pues, pone en manos del investigador una realidad, ¿no? Y vamos viendo. Y ahora, antes de ingresar a la siguiente semana, que es la investigación, eh, mixta, pues vamos a nomás reconocer para reforzar la investigación cualitativa versus la investigación cuantitativa. Decíamos, el conocimiento, la investigación cuantitativa va a ir, es el conocimiento de las partes del todo. Ejemplo, si hay intención de voto, que ya les había dado este ejemplo, intención de voto a nivel nacional. No va a ir a preguntar a todos los posibles votantes de Bolivia para poder tener una aproximación de la intención de voto, sino a partir de de esa población N mayúscula grande va a sacar una parte representativa y que con esta parte representativa del todo, pues yo voy a poder inferir que el resto piense igual. Esta parte representativa debe ser calculada estadísticamente. ¿Para qué? Para pues que realmente represente al resto. En cambio, en la investigación cualitativa investigo el todo. Voy a investigar al todo, no es una parte. Por eso es que la investigación cualitativa tiene esa importancia porque va a reflejar del todo. No va a decir si estos 10 sujetos piensan así, el resto de seguro que piensa igual, ¿no? Por eso es que la investigación cualitativa se centra en un lugar, en un espacio, y el resultado que tengamos en ese espacio, en ese lugar, pues es para ese lugar. No voy a poder generalizar. Sí, y el resto de las otras poblaciones piensan igual. No, es para ese lugar, es para ese espacio geográfico, para esos sujetos de quienes es recolectado. Y aquí, pues, surge tal vez el cuestionamiento a la investigación cualitativa cuando nos preguntan, ¿y cuántos sujetos nomás vas a investigar? Uy, en la intención de voto en mi muestra representativa a nivel nacional de posiblemente 2 millones de votantes, mi muestra pues va a ser 500.000, digamos. En cambio, porque voy a estudiar una parte, en cambio en la investigación cualitativa, ¿cuántos sujetos son en esa comunidad? Son 20 o cuántas autoridades, si es un poco más grande la investigación y de pronto no puedo llegar a toda la población, voy a trabajar con autoridades. ¿Cuántas autoridades son a las que has investigado? 10. No, de 10 a medio millón, pues dista, ¿no? Pero esa es la particularidad. Lo cualitativo es para ese lugar, para ese espacio, para esos sujetos y lo cuantitativo tiene pues la virtud de ser representativo a una población N grande. Dos, datos observables, cuantificables, hechos y leyes. En cambio, en lo cualitativo son datos no observables, son experiencias, son significados y son sentidos de los sujetos investigados, procesos y configuraciones subjetivas. Entonces, ahí vamos de extremo a extremo, ¿no? En lo cuantitativo, observables. En lo cualitativo, son subjetivas, no son observables. Tres, en lo cuantitativo, la idea es medir y controlar. En la investigación cualitativa es la observación naturalista no controlada. Por eso es importante que el investigador, pues, vaya, no puede mandar asistentes, por decir, ¿no? Los asistentes de investigación, vayan, ustedes van a hacer una observación. No, porque ahí el rol del investigador es pues esencial. ¿Por qué? Porque pues va a ver con ojos de investigador. Si yo contrato o veo la posibilidad de que vayan auxiliares, pues posiblemente pues no estén muy entrenados para recolectar una información precisa, la que yo busco como investigador. En lo cuantitativo, pues la investigación pues tiene un carácter objetivo. En lo cualitativo es subjetivo. En el 5, hace un momento les decía, en cuantitativo ya está todo planificado. Tengo mis instrumentos que los he validado. Sí, posiblemente ya ahora con la IA pueda hacer su confiabilidad también.
tengo ya mis sujetos precisos. Son, según mi muestra estadística, son 120 personas a las que yo debo encuestar, ¿no? Todo está planificado. Pueden haber, obviamente, nada está, como dicen, escrito en piedra. ¿Puedo hacer algún ajuste? Sí, pero incluso cuando estoy haciendo un ajuste, dice, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué te has descuidado de ese punto? ¿No? Entonces debe estar todo planificado. En cambio, la investigación cualitativa se construye en el proceso de investigación. El ajuste es característico de la investigación cualitativa. No voy ajustando. Por eso es que teóricamente una investigación cualitativa, pues solo se debe presentar un bosquejo de investigación, ¿no? Un perfil sencillísimo para la investigación. En cambio, en lo cuantitativo debe estar todo estructurado. 6. En cuantitativo, confiabilidad y validez de los resultados. Y además, sus características es de generalización y replicabilidad. Es válido y confiable porque todo va programado, ya se supone que no deben haber ningún tipo de ajustes, mi muestra está ya determinada, mis instrumentos ya están definidos, no puedo de pronto, sí, es que me falta esta pregunta y adicionaré, no, se supone que está todo hecho, con el fin de, hace un momento les decía, generalizar, o sea, es decir, que esta porción representa al resto y además que se puede replicar en otros ámbitos. Se puede realizar la misma investigación con los mismos instrumentos, con el mismo número de población, si es que amerita, si es que mi muestra me sale un aproximado o el mismo número, puedo hacer en otro espacio. En cambio, en lo cualitativo es un análisis profundo. La característica principal es la particularización, es de ese lugar, de esos sujetos, o no especificación y no es generalizable. Es decir, yo de pronto me voy a Chacachi, llevo mis instrumentos, tengo una población, una muestra determinada y me voy a una población muy cercana, la siguiente población. Y ya tengo todo, tengo mis instrumentos y demás. Voy ahí y difícilmente voy a poder replicar porque de hecho tiene otras características, otras formas de pensar y demás. Entonces, por ahí necesito otra entrevista más. Puedo hacerlo, sí, pero eso ya no es pues replicabilidad, ya hace diferente a la investigación de Achacachi que a la otra población. ¿Por qué? Porque buscamos particularidades, dice, ¿no? Muy bien. 8, perdón, 7. Desde afuera. O sea, soy lejano como investigador. Puedo mandar a mis asistentes, sí, porque no requiere más que dar las instrucciones, buenas instrucciones, y que las personas respondan a mi cuestionario. Y si de pronto en cuantitativa trabajo con observación, mi observación es una lista de chequeo, el checklist, y lo pueden hacer, lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Un auxiliar, un asistente, lo va a hacer. En cambio, en la investigación cualitativa es pues desde dentro. Debo estar yo en el lugar, en el entorno, recolectando la información, es decir, cercano de los datos que pretendo recolectar. Por último, 8 en cuantitativa, orientado a la verificación, confirmación, tiene un método hipotético deductivo, orientado al producto o resultado. Ya decíamos, es hasta replicable. La información, pues es fácil de verificar. Mi cuestionario es dicotómico, con solo dos posibilidades de respuesta, falso, verdadero, sí, no. Y voy con una hipótesis preconcebida. ¿Por qué? Porque pues hay teorías y hay investigaciones similares y demás. Entonces ya el investigador va con una respuesta tentativa de lo que va a encontrar, ¿no? Que son las hipótesis. En cambio, la investigación cualitativa está orientada al descubrimiento. Obviamente no voy a ir en cero, tabla rasa, ¿no? ¿Qué encontraré? No, tampoco. O sea, tengo idea de la investigación que quiero realizar y por qué quiero hacer en este lugar. Ahí está la justificación.
La justificación es muy importante en la investigación cualitativa, porque ahí pues voy a justificar efectivamente por qué quiero realizar esta investigación en cierto lugar y con ciertos sujetos. Tengo una idea, pero una hipótesis no, porque pues no he estado ahí, no he convivido en el lugar para tener hipótesis. No hay otras investigaciones, grandes investigaciones que me digan, posiblemente tengas estos resultados, ¿no? Entonces voy a descubrir, orientado al descubrimiento. Es exploratorio. ¿Por qué? Porque esa mi temática, pues, no tiene mucho sustento teórico, no tiene investigación. Entonces, pues, voy a ir a explorar esta temática en esta población. Descriptivo e inductivo. Habíamos visto en la anterior clase que el método característico, el método que se adecua al 100% en la investigación cualitativa es inductivo, ¿no? Vamos a ir de lo particular a lo general. Voy a ir a ese lugar a recolectar información y pues posiblemente tenga la posibilidad de contrastar con otras investigaciones similares o alguna teoría que se acercara, entonces yo podría contrastar, pero a partir de los datos recolectados, orientado al proceso y no así a los resultados. En investigación cuantitativa me interesa, los resultados son la clave del éxito. Cuando estoy haciendo mi tesis o pues en posgrado también el documento que va a acreditar un posgrado, pues los resultados, el tribunal que espera los resultados. En investigación cuantitativa, correlacional, quiero ver si hay relación, ¿no? Entre violencia y rendimiento académico. ¿Cuáles son los resultados? Quiero ver, ¿no? Y que sea muy objetivo. Ahí está, pues, según el programa estadístico que utilice, el coeficiente de Pearson, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí veo si los puntitos se acercan a esa línea, ¿no? Eso es lo que me interesa. ¿A qué llegamos? En cambio, en la investigación cualitativa me interesa, pues, el proceso, cómo se ha desarrollado, cómo han estado las personas en el proceso de recolección de información, cómo han llenado mis entrevistas o en la entrevista, cuál ha sido su... Es lo que me interesa. Obviamente, los resultados también son importantes, las conclusiones en realidad no son importantes, pero me interesa ese proceso. Entonces, pues como les decía, ¿cuál de los dos es mejor? Los dos tienen sus características, los dos tienen el gran aporte que necesita un contexto que es la investigación científica. Entonces, meta de la investigación cualitativa, descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas con lo empírico. Y muy empírico, por cierto, el enfoque cualitativo, ¿no? Porque pues voy así como viene, voy a ajustar mi investigación, cómo se presenta el proceso. Comprender e interpretar para hacer significativo el caso individual en el contexto de la teoría. Individual no referido solamente al individuo, sino individual a ese contexto, a ese espacio geográfico donde voy a realizar la investigación. Características de la investigación cualitativa, hacemos un repaso, posibilita el análisis de cómo las personas ven y cómo hacen las cosas de manera general. Dirán los ingenieros comerciales, por ejemplo, ¿y yo qué voy a hacer con lo cualitativo? ¿Qué puedo investigar en lo cualitativo? Pues, por ejemplo, en cualitativo podríamos investigar este fenómeno que hay de la venta por marketplace, que yo siempre digo Marketplace, qué increíble, ¿no? O sea, sí, qué interesante sería ir a hacer una investigación cualitativa a correos a las 6 de la tarde. O sea, ya no hay ni paso para los transeúntes. Es terrible el comercio que hay ahí, ¿no? Entonces, se podría hacer un estudio en ingeniería comercial, administración de empresas, lo propio, ¿no? Esta temática tan importante. O pues otros fenómenos que hay en cuanto a lo que es la administración de empresas o ingeniería comercial, los microemprendedores, em,
cuáles son las características. Antes, lo que ahora es en correos, antes era la calle Tumusla, no sé si muchos de ustedes conocen o algunos conocen, ¿no? Donde la Feria de las Mañaneras. Antes era re lleno, ¿no? Porque ahí pues encontrabas los productos más económicos del productor al consumidor. Podría hacerse una investigación cualitativa. En derecho, una investigación cualitativa, por ejemplo, investigar a varones víctimas de violencia, ¿no? Eh, ¿Cuál es su percepción sobre la ley 348, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay un gran debate, o la ley Brisa, que está en proyecto, ¿no? Cualitativo, ¿no? Recolectar el significado, la percepción, la representación social que tiene para ellos este tipo de fenómenos. Y en psicología, todo es para nosotros insumo para hacer investigación cualitativa. Dos, permite hacer el caso individual significativo en el contexto de la teoría, reconocer similares características en otros casos. De pronto, ya les decía, si yo quiero investigar cualitativamente, en un enfoque cualitativo, el comercio en correos, relleno la calle, pues ni para los a ciertos horarios pico, diríamos, para este tipo de comercio, estas personas que están ahí, pues por momentos no hay ni espacio para las movilidades, no solamente para las personas, o sea, está lleno el lugar. ¿Y cómo será en la ciudad del Alto? ¿No? No sé, personalmente sé que entregan en la ceja, Infocal, ponen en los anuncios, pero no he visto estas características, ¿no? De que está lleno en correo y por qué no está lleno, digamos, en la ceja. Infocal, que es un lugar donde he visto, pone, ¿no? Entregas en Infocal. O teleféricos. En teleféricos creo que es intermedio, pues no he visto tan lleno, pero si se dan cuenta, o sea, pues observamos, vamos siempre por la observación. Entonces voy, pues preparo mi esquema y puedo ir a hacer la comparación de estos tres espacios, ¿no? Correos, teleféricos, Infocal. ¿Cuáles son sus características? Son diferentes, son diferentes. Ejemplo, ¿no? Cuando entregan en Infocal, haciendo así un sondeo cortito, dice, ¿por qué? Yo decía, era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué en correos está lleno y en Infocal no se ve este fenómeno? Y lo poquito que he podido investigar en Infocal dice, es que la ceja es peligroso, dice, o sea, no te puedes parar, no puedes generar, ni las personas quieren estar en grupo, estar así, muchas personas recogiendo sus ventas, porque es peligroso, o sea, se te pueden quitar tu cartera, tu celular, o ven que estás cobrando, te pueden seguir, ¿no? Y es una característica interesante, habría que profundizar. Entonces, de eso se encarga la investigación cualitativa. Privilegia la profundidad sobre la extensión. Voy a profundizar a este fenómeno. No interesa llegar a cantidad, sino, por eso, quali viene de cualidades, de características y también de calidad. Quali. Entonces, pues me interesa profundizar, tener una investigación pequeña posiblemente, pero sí de calidad en cuanto al resultado de interpretación de los significados. Cuatro, se interesa por la forma en que el mundo es comprendido, experimentando por el contexto y por los procesos, por la perspectiva de los participantes, sus significados, experiencias, conocimientos, en realidad su relato, ¿no? Eso me interesa, ¿no? ¿Cuál es su percepción sobre otro ejemplo en derecho, ¿no? O sea, ¿por qué hay personas que, por ejemplo, apoyan, ¿no? La aprobación de la ley Brisa que estaba en el legislativo, ¿no? Pues ciertos profesionales en derecho decían, o sea, qué miedo de la ley Brisa y los otros abogados. Pero si la ley 348 es de terror, es terrorífica, ¿cómo vamos a pues ver la posibilidad de una ley similar donde pues de hecho se van a vulnerar y los otros dicen, no, pero es bueno porque protege a la niñez, a la adolescencia? No, o sea, pues es un contraste extremo de posiciones. Entonces, pues me interesa su relato, me interesa su percepción, me interesa su forma de pensar, sus expresiones.
5, describe los retratos, las historias, los relatos de la experiencia humana, evocadores reales, significativos. Otro ejemplo, el porqué de los... me ha parecido, ¿no? Un ejemplo eh, actual, ¿no? El dólar, pues, de 6,90 y tantos, 96 creo era, que no había dólar por ese motivo, pues ha subido más de un 50%. Ahora estamos pasando los 10 puntos. Nadie, o sea, de la población, digo yo, no, nadie se ha alarmado. ¿Será que esperábamos? ¿Será que pues tenemos una visión crítica que era necesario? Una visión reflexiva, ¿no? Sí, no podíamos estar así, por eso no hay dólares. ¿O será que ya ni modo? O sea, que venga, quiero trabajar, no quiero paros, no quiero huelgas y quiero trabajar, quiero producir. Porque si de pronto la gente empieza a protestar porque el día está, el dólar a más de 10, pues vamos a parar, la economía se deteriora y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál será ese fenómeno social del que no hay pronunciamientos, ¿no? En otros tiempos sí, vemos experiencias, qué es lo que pasó. Y los abuelos nos contarán, una vez ha subido el dólar así, ha sido revolución. Eso me interesa. 5, describe los retratos, historias. Ya decíamos, ¿no? Su percepción de experiencias y demás. 6, es un acto interpretativo con la capacidad de particularizar. Esta población dice es. Ahora sí, ingresamos. Como les digo, está según la dirección de nuestra universidad que habla de métodos de investigación cualitativa. Pero ya les decía, pues nos complica este término, entonces tengamos bien presente que para nuestra universidad, donde estamos realizando el diplomado, eh, y muchos textos, una gran mayoría consideran método. Pero hace un momento decíamos método inductivo. ¿Y ese de dónde ha salido? Ese es parte de, ¿no? ¿Por qué hablamos de inductivo y luego hablamos de otros métodos que parece que fueran otro grupo de métodos, ¿no? Entonces, estos métodos de investigación cualitativa hacen igual a los diseños. Paradigma, enfoque, diseño. Cuantitativo, cualitativo. Entonces, pues, pero vamos según nuestra dirección académica. Métodos de investigación cualitativa, entre paréntesis, diseños. Para mí son diseños, para no generar disonancia en el proceso de, pues, formarnos como investigadores. Uno, el método, el diseño denominado etnografía o etnográfico. Como su nombre indica, etno viene de la palabra, pues, etnia, es decir, un grupo de personas que comparten un espacio geográfico, medios de producción, etcétera. ¿Y qué voy a hacer? Voy a describir, ¿no? Etnopoblación, descripción de esa población. Dice, parte de la tradición antropológica, muy relacionado con la ciencia de la antropología, que estudia, ¿no? Diferentes grupos humanos. Entonces, la metodología de la investigación a partir de estos estudios que pues antes no estaban sistematizados en cuantitativa dentro del paradigma positivista, o sea, si vas a una población, a una comunidad, recolectar información precisa, objetiva, no, no era tan productivo, no era tan rico en cuanto a la recolección de datos que uno podía conseguir, ¿no? Con un sí, no, con un falso verdadero, en el mejor de los casos con una escala de Likert, opciones que le pueda dar pueda dar a los sujetos de quienes voy a recolectar la información.
sino pues se ve la importancia ahí de la investigación cualitativa para poder describir particularidades, características, yendo muy de la mano de lo que es la antropología, ¿no? Que estudian así espacios muy particulares. Y dice, es el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de un grupo a través de un estudio desarrollado que incluye su cultura, su lenguaje y sus costumbres. Entonces, etno de pueblo, grafía, descripción o de etnia, diría que viene también de esa terminología específicamente. Entonces, yo iré a hacer la investigación. Ejemplos. Puedo ir a investigar pues la justicia comunitaria en una comunidad X de la ciudad de La Paz, del departamento, perdón, de La Paz, y voy a ir a apreciar qué es para ellos la justicia comunitaria. Eh, Podría ir al oriente a investigar qué es la justicia comunitaria, a ver qué es para los pueblos originarios del oriente, qué es. ¿Existirá? Reportes no tenemos de qué tipo de justicia comunitaria, pues es poca la información en el oriente. Ha habido un caso en Reyes hace unos 3 años, donde para mí es, o sea, en cuanto a noticias, por ejemplo, es el único caso en el Oriente, ¿no? Donde a una persona que ha cometido un delito, pues le han atado a un árbol y pues ha estado atado varios días. Este árbol tenía pues nido de hormigas rojas y pues las hormigas casi lo devoran a esta persona que hubiese cometido un delito. O sea, es diferente, ¿no? Entonces, podría ir a investigar al oriente qué es la justicia, o si realmente toman como justicia comunitaria. Por ahí para ellos no es justicia comunitaria y es un castigo simplemente, ¿no? No denominado justicia comunitaria. Entonces, son modos de vida, ¿no? La cultura. em, en cuanto, por ejemplo, eh, no sé si han escuchado, hay oreos que habían llegado a la ciudad de La Paz en busca de ayuda porque pues su hábitat está ya, eh, su ecosistema ha sido destruido prácticamente con la quema, los incendios que han habido en 2020 y pues su vida cotidiana se ha vuelto más precaria en el tiempo y han venido a pedir ayuda al gobierno, pero están en las calles, entonces tienen costumbres, tradiciones y el lenguaje, ¿no? Muy particular, entonces ahí puedo estudiar a estas personas del Oriente. ¿No? Entonces, la etnografía nos da una información riquísima de lo que es la cultura, las costumbres, las creencias. El cari existirá, ¿no? En el Oriente habrá un fenómeno parecido, entonces nos da riquísima información. Características, recolección de datos a través de la observación y entrevistas, típico en la investigación cualitativa. Descripción muy detallada y consideración naturalista. Em, Profundiza, tal vez es su característica principal de lo etnográfico, va a profundizar. Lo cualitativo profundiza, pero lo etnográfico va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque pues va a investigar costumbres, creencias muy propias del lugar, ¿sí? Y pues de hecho, para hacer una investigación etnográfica, es importantísimo que el investigador pues vaya a convivir un determinado tiempo mientras dure la recolección de información y relevar esa información mediante la observación. Utilización de informantes, puedo yo de pronto en la comunidad es nomás bastante grande, no sé, pues digamos 200 personas, entonces como no estoy en cuantitativa, ¿qué hago? Recolecto la información de las 200, tengo que llegar al todo. Entonces va a ser complejo. Mi cuestionario tiene 10 preguntas o sí, 10 preguntas abiertas por 200, voy a tener 2000.
20.000. Entonces, pues se me hace misión imposible. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo, por un lado, seleccionar los sujetos, por ejemplo, líderes, de los 200, ¿cuántos líderes hay? O las autoridades, ¿no? Que me van a dar información precisa. Entonces, o pues podría utilizar personas específicas que me puedan dar la información que yo necesito, ¿no? Entonces puedo utilizar pues informantes. Ahora alguien dirá, pero entonces no sería más bien la muestra. No, ¿por qué? Porque la muestra, cuando hablamos en cuantitativa, debe ser estadísticamente representativa. Y si no es no probabilística, que hemos visto esto en cuantitativa, pues debe cumplir ciertos requisitos. Y aquí solo me interesa que sean personas que conozcan muy bien las características de lo que yo estoy investigando y me sirven, porque son parte además de ese lugar. Sirven en el buen sentido, ¿no? Sirven para recolectar la información. Visión desde la perspectiva de participante, investigador. Ya les digo, ¿no? Pues debo estar ahí, debo trasladarme al lugar, depende de la investigación, quedarme el tiempo que se requiera. Ya les comentaba, pues hay, por ejemplo, de Europa vienen bastantes investigadores y se van a vivir a las comunidades y algunos se quedan, ¿no? O aquellos que están y los vamos a identificar porque pues no tienen características físicas a las nuestras. Aquí en la ciudad de La Paz, en el Prado, ¿no? Hay muchos jovencitos que están con características diferentes a nosotros y están sentados con los lustrabotas. Ahí están, ¿no? Comen con ellos, trabajan con ellos y están pues conviviendo. Luego tengo un segundo diseño o método de investigación cualitativa que es la investigación acción. Dice, ¿no? Es una propuesta metodológica que permite resolver problemas diarios, inmediatos, con actividades grupales y críticas transformadoras que se desarrollan en las prácticas cotidianas. Es un estudio riguroso, sistemático, donde los participantes tienen la titularidad crítico-reflexivo del proceso y los resultados. Investigación-acción. Es un método diseño cualitativo que se aplica más en el ámbito educativo. Pueden ser unidades educativas, pueden ser universidades, en el ámbito educativo, ¿no? Em, ¿Cuáles son sus características generales? La investigación-acción es un proceso de dos etapas, así como su nombre dice, una investigativa y la otra de acción. Es decir, yo voy a una unidad educativa y investigo el acoso escolar. Realizo la investigación, realizo la investigación, ¿cómo es el acoso escolar en esta unidad educativa? ¿Existe? No existe. Si no existe, no hay investigación. Si existe, pues empiezo a recolectar la información en cuanto a características, etcétera. Y luego, después de la investigación, acciono. O sea, pues, ¿qué solución puede haber? Elaboro un proceso de solución a esta problemática. O sea, pues, acción. Y pues presento la investigación donde he realizado la investigación y la propuesta, presento al lugar y bueno, pues si lo aplican bien, si no, también. ¿No? Y ahí quedó. Típico en pre y en pregrado es el proyecto de grado. Investigo y realizo una propuesta. Y ahí quedó. Ahí terminó el documento. ¿Qué características tiene específicas? Aumento de la comprensión humana. Voy a investigar. Mejora la calidad de la acción y la práctica humana. Presento mi propuesta, mi proyecto.
Se realiza in situ. Debo estar en el lugar para recolectar esa información tan valiosa en lo cualitativo y en función a esa información presento la propuesta. Naturaleza participante en el contexto tal cual se presenta, en los recreos, dentro de las aulas, estoy ahí, ¿no? En lo natural. Flexible en el procedimiento, ya típico de la investigación cualitativa. De pronto, investigo el acoso escolar comúnmente conocemos con el bullying y pues también no necesito solo las entrevistas, un grupo focal, ¿no? Entonces, pues flexible, metodológicamente ecléctico e innovador. Hace muchísimos años, en mis tiempos, lo ecléctico era pues malo, ¿no? Decía, pues, ¿bajo qué teoría vas a hacer tu trabajo de investigación? ¿Qué enfoque? ¿Qué teoría? Voy a tomar varios autores. ¿Eres ecléctico? ¿No? Antes, hace unos 20 años atrás, investigar pues era un privilegio de personas muy particulares y que pues conocedores, ¿no? O sea, medio que más intelectuales que los que no sabían investigar. Docente universitario debería ser investigador, o sea, sí, a secas. Ahora no, pues no, no todos los docentes deben ser investigadores. Cualquier persona podría ser un investigador. Y bueno, pues aquel investigador que decía que era ecléctico, que iba a pues trabajar con varias teorías, pues es que no sabe de investigación. Pero ahora en este tiempo no, pues tomando en cuenta que la investigación tiene parámetros, nos da un marco de acción, pues nos da esa posibilidad de poder hacer contrastes, de poder trabajar con dos enfoques. em, en lo cualitativo tenemos esa particularidad. ¿Para qué? Pues para poder llegar realmente a los objetivos que uno se plantea en la investigación, ¿no? Y de hecho, pues es innovador. Es evaluativa, reflexiva y es crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque evaluativa, ¿por qué? Porque pues va a evaluar, va a tener resultados del proceso investigativo. Va a ser un análisis a profundidad para presentar la solución a esta problemática. Ya les decía, dos etapas, investigación, acción. Muy bien, vamos al tercer método o diseño, entre paréntesis. Teoría fundamentada. Enfoca el proceso de interacción entre las personas y explora el comportamiento humano y sus roles sociales. En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría surgirá de si ellos guardan estrecha relación entre sí. Vamos, teoría fundamentada. Como su nombre indica, pues, y la particularidad de la investigación cualitativa es generar teoría, pues esta teoría la voy a fundamentar. ¿Cómo? Recolectando la información, pues sistematizando esta información y además trabajando con algún pues enfoque teórico que sea muy próximo a lo que estoy investigando. Ejemplo, el anterior es típico de la teoría fundamentada. Eh, el comercio, la venta de productos o la compra de productos por medio de las redes sociales. Específicamente este marketplace. Es un fenómeno social. ¿Quién no entra a comprar? Moros y cristianos están en correos. Antes era San Francisco, pero pues los propietarios hasta de la vereda de San Francisco no ha debido ser como un atrio, no creo. Creo que es público, pero está cerrado ahora. San Francisco enrejado han debido ver. Era igual de lleno, ¿no? Entonces todos nos trasladamos a correos. Entonces, ¿es un fenómeno social? Sí, ¿no? O las ventas en TikTok, ¿no?
Hay en La Paz el mismo producto, pero me están mandando de Santa Cruz porque es más económico. No sumamos, por ejemplo, los pasajes para ir a recoger a la transportadora, que es pues de ida y vuelta, hay que pagar eh, el proceso de, de distancia en cuanto, digamos, de Santa Cruz a La Paz. Parece que sale igual, pero no, yo he visto gente que dice, no, es que de Santa Cruz me están mandando, pero aquí que está más 10 pesos, sí, pero ¿cuánto te cuesta el transporte? ¿Cuánto te cuesta el ir y volver? El tiempo que estás invirtiendo, ¿no? Es un fenómeno muy interesante. Otro fenómeno, pues no hay impuestos, ¿no? Pues empresas de comercio, pues un gran porcentaje paga impuestos. Aquí no, no se paga impuestos. Para reservar tu producto debes dar cierto monto, que si no recoges el día que quedaste en recoger, te cobran multa. Y ahora otro fenómeno, las paqueterías. ¿No? Hasta en redes hay, ¿no? Deja tus productos. Dicen, no quieres perder tu tiempo esperando, el cliente no llega, deja en la paquete. Son fenómenos interesantes para investigar cualitativamente. Entonces, voy a generar una teoría del por qué las personas pues están acudiendo a este modo de comercio, ¿no? O quienes venden o quienes compran, ¿no? Y voy a generar una teoría. Explora el comportamiento humano y sus roles sociales. Otro fenómeno, en cuanto a teoría fundamentada, eh, a ver, un fenómeno social también que está interesante. eh, en adolescentes, eh, hasta para medicina, ¿no? Psicología, si se dan cuenta y observan, y estoy en ese proceso, pues yo solo observo, me falta escribir, pero son fenómenos interesantes el de la utilización del celular y las horas, tipo de contenido. Tienen los adolescentes particularmente un tipo de contenido. Y la deformidad que está, fíjense, adolescentes entre 14 y 16 años aproximadamente a ojímetro, pues están, fíjense en la calle, están llegando a tener una deformidad en la espalda por el recurrente uso de celulares. O sea, físicamente, pues estamos cambiando. Y esto es pues son investigaciones que se están haciendo a nivel mundial, que incluso se está desarrollando un poco más la parte del cuello, puesto que no estamos ya tan erguidos, estamos con la cabeza baja, pues viendo, pues no vamos a ver el celular en la posición horizontal directa. Todos bajamos la vista y al bajar la vista, pues nos encorvamos porque la cabeza tiene una direccionalidad hacia el uso del celular. Estamos llegando a tener cambios físicos, psicológicos, y bueno, pues la teoría fundamentada está para ello. Características específicas de la teoría fundamentada, la generación de teorías a partir de datos. Em, la población es un poco más grande porque necesitamos hacer una teoría. La identificación de relaciones entre dos o más conceptos. Compra, venta, marketplace, uso de celular, horarios, calidad de sueño, efectos físicos y demás. La presentación de una visión sistemática del fenómeno u otro objeto de estudio, ¿no? De hecho, sistematizamos la información en cuantitativa, sí, en cualitativa también, una sistematización detallada. El análisis es la interacción entre los investigadores y los datos, ¿no? Un análisis cualitativo. Entonces aquí tenemos, ¿no? Pues necesitamos un poco más de poblaciones, un poco eh, amerita la investigación de la teoría, pues método o diseño de teoría fundamentada amerita más tiempo, porque necesitamos un grupo más grande. ¿Por qué? Porque voy a hacer
teoría como tal. Voy a generar teoría. No solamente son mis datos y mis resultados que yo pueda interpretar, sino además voy a, pues, proponer una teoría de este fenómeno, ¿no? Entonces tenemos un poco más de personas. Tenemos otro método o diseño de investigación fenomenológico. Plantea que las experiencias vividas dan significado a las percepciones de las personas sobre un determinado fenómeno. Muy parecido, dirán, a la teoría fundamentada, pero hay una diferencia. Destaca el énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva. Pareciera que fuera idéntico al de la teoría fundamentada. En la teoría fundamentada voy a generar una teoría de un fenómeno social que está ocurriendo. Ventas por marketplace. ¿Es un fenómeno social? Sí. Que donde intervienen muchas personas, posiblemente yo para ser cualitativo elija personas informantes porque no voy a poder llegar a esa cantidad de personas cualitativamente, pero es un fenómeno social que está ocurriendo. En cambio, en el fenomenológico, pues es más individual, dice percepción de las personas sobre un fenómeno que han experimentado ese fenómeno. Ejemplo. em, He leído una investigación interesante sobre, por ejemplo, varones que son víctimas de violencia. Hay muchos varones que son víctimas de violencia, posiblemente, pues no denuncian, ¿no? Pero digamos, estadísticamente, pues son una minoría. O sea, no es del todo, no es que cualquiera va a sufrir este tipo de violencia. Son varones, pocos varones y más que presenten la denuncia víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, voy a trabajar con estas personas. No es un fenómeno social que está afectando a la sociedad. Afecta a la sociedad, obviamente, pero es un pequeño grupo. Es un grupo donde no cualquiera va a ser parte de este grupo. Es un grupo que está experimentando este fenómeno y la vivencia que tiene, ¿sí? Entonces, mis resultados van a ser obviamente para este grupo, pero no es un fenómeno social como tal, o sea, social macro, sino es un fenómeno social micro. No, no implican a cualquier tipo de personas. Por ejemplo, para la teoría fundamental, es un fenómeno social que cualquier persona puede, pues, hacer la compra, ir a recoger o cualquier persona puede vender. No tiene una característica, un fenómeno muy particular, ¿no ve? Puede ser N personas. En cambio, cuando hablamos de lo fenomenológico, estamos hablando de un fenómeno social micro, donde pocas son las personas que son afectadas, ¿no? Varones víctimas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿sí? O no sé, tal vez en pregrado les he comentado esta investigación importantísima sobre lo que es la adopción. Se ha entrevistado, se ha realizado una investigación cualitativa en mujeres que han adoptado hijos, niños, ¿no? Por diferentes causas, pero aquí la investigación es la adopción y cuál es la satisfacción de la adopción. De estas 5 personas, 3 dicen que se arrepienten de haber adoptado y 2 dicen que sí, que están satisfechas, pero no están muy satisfechas, ¿no? Esta investigación se ha realizado a modo de promover lo que es la adopción. Tristemente, esos son los resultados, ¿no? Posiblemente las 2 personas que dicen que sí están satisfechas, pero que no están muy satisfechas, por ahí nomás un sesgo de respuestas o habría que profundizar para ver una realidad que es muy particular y que en nuestro contexto no todas las mujeres o gran parte de las mujeres adoptan, no son particularidades. Sujetos participantes en la investigación, 5, de un fenómeno específico vivido de estas 5 personas. Esa es la diferencia con la teoría fundamentada. Em, destaca, por eso dice el énfasis sobre lo individual.
muy particular el fenómeno. Características específicas, interpretación del fenómeno, así como el resto. Análisis de los datos consistente en un proceso de lectura, reflexión, escritura, reescritura, los que permiten al investigador transformar la experiencia vivida en una expresión textual. Entonces, vamos, ¿no? Uno por uno en la investigación, ahí no necesitamos un fenómeno social grande, ¿sí? Muy reflexivo porque pues es eh, muy particular de las experiencias de las personas, experiencias individuales. Tenemos luego el estudio de caso, otro método, otro diseño de investigación cualitativa. Es un método para explorar fenómenos en su contexto como un examen completo o intenso de una faceta o cuestión. Es particular, descriptiva, heurística e inductiva. La investigación de estudio de caso puede ser realizada incluso en una sola persona. Mm, por ejemplo, podría ser una investigación con una persona con discapacidad, alguna discapacidad eh, muy particular, ¿no? Hablando de discapacidades, el día martes me comentaban sobre una persona que interesante sería investigar. Esta persona, estudio de caso, es muy particular. Una persona con discapacidad auditiva al 100% y visual. Y yo me ponía a pensar, qué terrible, ¿no? O sea, pues no escuchas ni ves. Entonces, ¿qué? No, o sea, ¿cómo es tu mundo? Eh, prácticamente, no sé, o sea, así en mi percepción, no tiene mundo, ¿no? Esta persona no ve, no escucha, o sea, no hay nada. Las personas que no ven, pues escuchan y se pueden comunicar. Las personas que, pues, tienen discapacidad auditiva, no escuchan y no hablan, pero ven. Pero imagínense una persona que no vea y no escuche. Sí se comunica mediante una segunda persona que pues ha desarrollado el lenguaje, un lenguaje ni tan desarrollado que se expresa con señas en las manos y en los pies, pero qué complejo, ¿no? O sea, para esta persona. No padece ninguna otra pues enfermedad física, entonces muy complejo. Entonces, un estudio de caso sería importantísimo que, sobre esta persona. Estudio de caso podría ser alguna persona que, varón o mujer, que pues haya desarrollado un trastorno alimenticio, anorexia, bulimia, ¿no? En un contexto laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Estudio de caso, una sola persona. También, o más bien, no se reduce tampoco a unas interesantes. Estos casos que les relataba de esta persona que no ve y no escucha, como la persona con trastorno alimenticio en un lugar en particular, en su ámbito laboral, pues son casos únicos. No hay, o sea, difícilmente voy a encontrar otra persona que no vea y no escuche. Otra persona con el trastorno alimenticio en el ámbito laboral. Posiblemente sea difícil. Entonces encuentro un caso y estudio este. Pero también puede ser, pues, estudio de casos de un grupo de personas que eh, tienen una particularidad. Alguien dirá, parecido al fenomenológico, sí, muy parecido, pero es considerado estudio de caso. La investigación fenomenológica no nos dan un número específico de sujetos para que sea, pues, sean parte de la investigación. En estudio de caso, sí tenemos. En nuestra universidad tenemos como 12 menores a 12 personas. Antes eran 6.
menores a 6, 6 o menores a 6, ¿no? Para que sea un estudio de caso. Ahora pues se ha extendido a 12. Em, Como les decía, la diferencia con el método o diseño fenomenológico, pues es que el estudio de caso tiene unos parámetros de cuántos van a componer para este estudio de caso. Em, Otro ejemplo en estudio de caso, pero que sea de grupo, por ejemplo, podría ser mm, personas con personas trans que se ha realizado una investigación con el trastorno de dismorfia corporal. Tienen distorsión en la percepción de física de ellos mismos. Entonces, por ejemplo, apenas se ha logrado realizar la investigación en 4 personas, porque no hay muchas, ¿no es cierto? Se trabajó con estas 4 personas que llegan a ser un grupo, pero que han sido considerados estudio de caso. Alguien podría decir, y puede ser fenomenológico, la línea es muy transparente, ¿no? Entre el método fenomenológico y el estudio de caso. El estudio de caso nos da esos parámetros, ¿no? Menores a 12. En cambio, en investigación fenomenológica, no tenemos un número mínimo de personas a ser estudiadas, ¿sí? Podrían ser, decíamos, varones víctimas de violencia intrafamiliar, y son 14, sí, es fenomenológico, pasó de 12. En estudio de caso sería menos de 12. Mucho depende el tema y también del investigador. Características específicas no es una investigación de muestras, ¿no? Sino es una persona o un grupo de personas con el mismo fenómeno a estudiarse. El cometido real es la particularización. Es empático y no intervencionista, ¿no? Pues lo que quiere es recolectar una información eh, donde el investigador, pues, al ser un caso único, un grupo pequeño de personas, un caso único, pues, tiene que lograr, pues, empatizar, ponerse en el lugar de los otros, que es característico también en la investigación cualitativa en general. Intenta preservar las realidades múltiples, las visiones diferentes e incluso contradictorias de lo que sucede. Por último, tenemos el método o diseño biográfico. Dice, permite explorar la dinámica de situaciones concretas a través de relatos, la cual se materializa en una historia de vida e historia oral. Se basa en narraciones autobiográficas generadas en el diálogo interactivo de una entrevista. Y bueno, pues este método diseño de investigación cualitativa eh, generalmente se realiza en personajes públicos. Ejemplo, mm, se podría hacer y tenemos investigación biográfica de el expresidente Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Ha sido un expresidente, particularidades en su vida, sus experiencias políticas, un hito importante en la historia de Bolivia, la revolución del 52, ¿no? O sea, un personaje público. Podríamos hacer, interesante sería un estudio biográfico de Mamani Mamani, ¿no? No sé si han escuchado ustedes algunas entrevistas de Mamani Mamani. Él tiene pues otro nombre, vive en otro año, ¿no? Tiene características muy particulares de vida. Personaje público, sí, ¿no? Es un pintor reconocido mundialmente. Podría ser una investigación de El Malco. Yo soy fanática del Malco. Porque su historia de vida es importantísima, su historia política, los movimientos que ha generado, su discurso, ¿no? Se podría hacer una investigación. Y en estos tiempos, ¿de quién podríamos, un personaje público del que pues, se podría realizar una investigación? Ah, también hay, por ejemplo, dentro de lo que es la investigación biográfica o de método biográfico, tenemos Evo Morales em, ya publicado, y así, de personajes políticos,
culturales que han sido representativos a nivel nacional, mundial, como uno considere, ¿no? Y es la recolección de información. Si la persona está viva, haciendo pues entrevistas, grabaciones y demás, y si la persona ya no estuviese en nuestro contexto, pues es recolección de información documental, documentos de audio, de video, documentos escritos. Voy recolectando toda esa información y se convierte en una investigación documental biográfica. Se utiliza para preservar el conocimiento de eventos históricos. Estudia cómo son las personas y busca obtener visión individual representativa del mundo y de los rasgos culturales y tradicionales. Esos son los métodos más conocidos. Tenemos también uno que, pues en pocos libros se encuentra, que es el método narrativo, que en la mayoría de los libros no se describen porque todos estos narran, de una u otra forma narran. El biográfico pues narra, todos los métodos narran, entonces se obvia, pero en algún texto podrían encontrar el narrativo y otros dicen biográfico narrativo, que es de una persona, un grupo de personas, ¿no? Pero estos son los más representativos dentro de lo que es el enfoque cualitativo. Muy bien. Es más sencillo. No hay otra clasificación además. Ya les decía, en cuantitativa tenemos, en investigación de enfoque cuantitativo, tenemos su paradigma, el enfoque como tal, cuantitativo, tenemos diseños y tipos de diseños. En cambio, en la investigación de enfoque cualitativo está su paradigma, el enfoque como tal y sus diseños o métodos. Ahí terminó, es más sencillo. Muy bien. Preguntas. Ay, sí, tengo una pregunta que no he leído. Ah, 10:40, gracias, Clau. Sí, está pasando los 10 y ayer ya han habido algunas pronunciaciones, ¿no? Gracias, Claudita. Claudis, Mabelita, buen día, compañeros, buen buen día, ¿cómo día. están? Bien. Sí, quería comentar algo acerca del tema de los estudios de caso. Eh, Justamente el otro día estábamos haciendo mi trabajo para el tema del doctor Landeta, que nos enseñó esto con la I, qué sé yo. Siempre me gusta complicarme la vida, pero bueno, hay un tema que es muy interesante y que realmente, o sea, podemos tocarlo como cuantitativo o como cualitativo, hay varios, ¿no? Pero algo que es bien interesante, por ejemplo, está en las enfermedades que existen ahora y que no son consideradas dentro de lo que es el seguro social y que no se consideran como discapacitantes cuando en realidad sí lo son, o incapacitantes, perdón. Como por ejemplo las neuropatías. No hay estudios que trabajen acerca de esto, porque lamentablemente, y eso hablaba yo con el doctor Laneta también, de, por un tema que yo hice, acerca de ciertas enfermedades como las neuropatías, em, como la tiroiditis de Hashimoto, que son realmente incapacitantes. Entonces, por un lado, se puede hacer cuantitativo para o sea, ver y averiguar cuál es la cantidad de personas en La Paz, por ejemplo, que tienen ese tipo de problemas. Mm, Pero a nivel cualitativo, analizar los casos, por ejemplo, hay muchas neuropatías que han surgido después del COVID. Entonces, gente que estaba muy bien, después del COVID como secuela, llegó esto de las neuropatías. Entonces, analizar este tipo de análisis no se realizan. Y justamente para lo que yo estaba preparando en la materia, no hay información ni siquiera en los países cercanos. O sea, mm, ni siquiera en los países de la región. Hay uno que es así muy aislado, pero que tiene que ver con gente de la tercera edad, digamos, pero no con gente que digamos que son adultos entre los, te digo un caso, entre los 35 y los 50 años, que ahí es donde está esa prevalencia. Si lo vemos desde el lado eh, de la salud mental, por ejemplo, en el lado, tengo una amiga que es abogada y me decía,
también se podría ver desde el lado del derecho, ¿no? Viendo, investigando cuáles son realmente los derechos y por qué no se incluye esta gente dentro de estos derechos que deberían tener, eh, que sí son considerados en otros países del mundo, en Estados Unidos y en Europa, pero no son en América. Entonces es bastante interesante poder trabajar con esto, nos da mucha más oportunidad de enfocarnos. A mí me gusta mucho trabajar con el tema de estudio de casos, mi tesis ha sido sobre esto, y me gusta trabajar con el tema de estudio de casos porque uno puede enfocarse en ciertas personas que pueden ser representativas, ¿no? Y que pueden marcar realmente el inicio para nuevas investigaciones, porque a veces el tema de hacerlo de manera cuantitativa es muy interesante, por supuesto, saber y conocer la cantidad de gente que hay, pero muchas veces se limita por el tema, por ejemplo, en el tema este que te digo de salud, que por el tema de la privacidad del paciente, que si no son los médicos los que hacen el estudio, no lo van a querer hacer porque son sus datos. Como hay un tema de privacidad del paciente, de guardar la privacidad, entonces no quieren otorgar estos datos, así sea para un estudio de este tipo. Y claro, si uno les dice, recién lo van a hacer, ¿no? Sí es que lo van a hacer. Pero aún así existe este problema, ¿no? Por eso el estudio de caso me parece mucho más enriquecedor en este sentido, incluso para el tema, o sea, se puede, se puede ver de manera transversal, ¿no? Con psicología, con derecho, con trabajo social, o sea, hay muchas carreras que pueden involucrarse y que nosotros, desde el área en el que estemos, podemos ir trabajando con esto. Ese era mi aporte, querida Mabelita. Muchas gracias. Claudita, muchas gracias. Realmente, y sería así como bien explicas, transdisciplinario, con muchas disciplinas además. En lo legal, importantísimo, porque no les dan posibilidad de baja. Eso, transdisciplinario, perdón, estoy medio dormida todavía. No, no te preocupes. O multidisciplinario, depende cómo lo enfoquemos, ¿no? Pero sí de muchas disciplinas, porque en el ámbito legal, qué importante. ¿No? Porque realmente, o sea, te impiden realizar ciertas actividades y como no se encuentra dentro de lo que es el listado de enfermedades como tal, pues baja. No sé, tú qué sabes, Claudita, y para el resto también han debido escuchar sobre la siempre tengo problemas con el fibromialgia. Tú, Claudita, tal vez conoces. Fibromialgia. Dame un segundito. Fibromialgia. Fibromialgia, No, que es obviamente derivada, o sea, es una de las consecuencias que también tienen las neuropatías sí, y no y es también reconocido. todo lo que es, no tanto el hipertiroidismo, sino el hipotiroidismo puede derivar en fibromialgia. Bueno, Sí. es, Y, pero no dime. está considerada, por ejemplo, dentro del Mm, Seguro Social tampoco, o sea, no está considerada como una enfermedad incapacitante. Entonces, como enfermedades incapacitantes dentro de lo que estaba analizando, se estaba viendo, mi esposo, por ejemplo, es una persona que tiene neuropatías. Entonces, y son bastante incapacitantes en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, no puede mover las manos mucho, porque se le adormecen, este, constantemente tiene que estar con ciertos medicamentos para el dolor, porque ya los dolores son extremadamente intensos. Y dentro de lo que es la gestora y lo que considera la gestora para verificar si una persona es, tiene esta discapacidad o incapacidad, no se la considera. Hay, solamente está lupus, está cáncer, eh, VIH y unas dos o tres más. O sea, son muy limitadas. Y sí, ahora hay, pero hay dentro de echa la ley, echa la norma, ¿cómo es? Echa la ley, echa la trampa. Entonces, hay vacíos legales que también hablan acerca de otras enfermedades, pero no indica cuáles. Sí,
uno si se pusiera a hacer este tipo de estudios, realmente estaríamos extremadamente bien. Pero, Exacto. como te digo, no hay evidencia de otros trabajos que se hayan realizado, ni en Bolivia, ni siquiera en la región. Y uno dice, bueno, veremos Argentina, Chile, Perú, Colombia, ¿no? Y no, no hay tal, no hay tal. Entonces, em, existen cosas muy aisladas, así como que eh, dolores específicos de la fibromialgia en invierno, porque no estoy inventando, ¿me entiendes? Pero son cosas así muy específicas, pero que no tienen, que tampoco tienen un sustento teórico ni práctico muy eficiente. O sea, no hay una verdad que diga, ok, en Uruguay, por ejemplo, se ha hecho este estudio para integrar a las personas dentro del seguro social, que puedan, no sé, pues, tener menos horas de trabajo porque realmente es incapacitante. Entonces, no, no hay estas cosas, ¿no? Y no lo actualizan porque, claro, o sea, si lo pensamos y lo analizamos bien, dentro de lo que es el seguro social y la seguridad social en Bolivia, no hay políticas públicas que hablen acerca de las nuevas enfermedades como tal. No hay, no existe. Y hacer este estudio de casos nos puede ayudar para iluminar a esta gente, es que se les ilumina, ¿no? Pero Mm. obviamente aquí no, no lo hacen. Obviamente, como dice José, obviamente Europa está actualizada, José dice, está actualizada Europa porque son el primer mundo. Sí, sí, lo son. Mm. Pero si vieran, si realmente aquí la gente, el gobierno, las autoridades se ocuparan de lo que realmente tienen que ocuparse en cuanto al tema salud, por ejemplo, y los derechos de las personas, realmente esto sería, o sea, empezar con avances, ¿no? Por lo menos documentos que hablen sobre estos temas. No existen. Eso es lo que a uno le preocupa, pero también nos abre la posibilidad de ser los pioneros dentro de este campo. Es Gracias. así. Gracias, Claudita. Es así realmente. Y la investigación cualitativa parte de ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo esto de las personas con fibromialgia que ahora están, yo he escuchado ya varias personas, tengo fibromialgia. ¿No? Y me ha llamado la atención, he ido investigando y como bien dices, no es reconocido porque no hay un diagnóstico específico como tal. ¿Cómo ayudamos? Los científicos, que somos todos los profesionales, hemos hecho ciencia en la academia, en la universidad, pues es realizando investigaciones. Empezamos por el estudio de caso, no sé, 5 personas con fibromialgia, se publica, ¿no? Y así se va haciendo una cadena de investigaciones hasta que sea reconocido. En nuestro contexto ha sido uno de los últimos países a nivel mundial de reconocer el estrés laboral, que es de hace 10 años. Hace 10 años recién ha ingresado como estrés crónico laboral, el síndrome de Burnout, que es de toda la vida. En la mayoría de los países era reconocido y en Bolivia no. Ha ingresado así, como alguien diría, hasta de suerte. ¿Y qué ocurre a consecuencia de un hecho en el gobierno municipal? El fallecimiento de una persona en el mismo lugar de trabajo por estrés, ¿no? Entonces y la investigación cualitativa va en ese sentido, para poder identificar en todas las ciencias ciertos fenómenos, pues que van afectando a la sociedad y que son evidentes en lo natural, pero que no están reconocidas, pues así como quisiéramos. Esto de la fibromialgia, pues he ido consultando a algunos médicos en poquitos y la mayoría así textual, ¿no? Me han comentado, me dicen, es otro invento de las mujeres, perdón, no quiero ofender, pero es otro invento de las mujeres. Pregunten si algún varón sufre fibromialgia. Bueno, yo decía dentro de mí, claro, es que el varón difícilmente pues se va a quejar por algo que no existe. El varón es más lógico, es más puntual. ¿No? O sea, si me duele la cabeza es porque, pues, digamos, estoy resfriado, por decir, ¿no? Se tiene que encontrar
psicológicamente pues algo concreto a su afección. En cambio, las mujeres pues tenemos más facilidad de comunicar, tenemos más facilidad de expresar exactamente, siento algo que pues no había sentido antes, es algo que tal vez no está diagnosticado y que voy a ver, una va investigando muchas veces, el varón es más concreto. Entonces me dice, ¿acaso has escuchado algún varón que te diga, tengo fibromialgia? Hasta sonaría raro, o sea, a ese extremo llegamos, ¿no? Pero es interesante estos extremos de investigar, de conocer cuál es, ¿no? La percepción, las experiencias, el significado de ciertos fenómenos en las personas. Por ahí va. Muchas gracias, Clau. ¿Alguien más, alguna consulta o duda sobre los métodos, entre paréntesis, siempre digo diseños de investigación cualitativa? No El olviden. mínimo, perdón, el mínimo para los estudios de caso, ¿cuál dijiste que era, Mabelita? Eh, en los textos no encontramos como mínimo como tal, pero en cada espacio académico se fija cierto número. Ejemplo, en nuestra universidad, antes de los estudios de caso eran de 6 a menos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y Ya. ahora tenemos como 12 para abajo, 12, 11. Se está tratando de que se trabaje mínimamente con 12 personas. ¿Por qué? Porque todavía en el medio académico observamos y se critica investigaciones, especialmente para obtener algún grado académico, el trabajar con una persona o con 6, 6 nomás. No tiene que ser muy justificado si son menos de 12. Pero esto por pues dar realce a la investigación, que si fuesen 5, como en el caso que hemos tenido sobre personas trans con el trastorno de dismorfia corporal, no llegas pues, a 10, misión imposible. Y no por eso vamos a dejar de investigar, ¿no es cierto? Son temáticas importantes y como bien dices, Clau, hay fenómenos que no se investigan porque son supuestamente dos o tres quienes padecen, digamos, alguna afección, pero que si vamos investigando, posiblemente muchas personas digan, ah, yo también, ¿no? Y así se van multiplicando los casos o van descubriendo que sí, pues padecen de cierta afección, ¿no? Porque si no conoces y tienes algo, entonces estás en la nebulosa y si no investigas, peor. Entonces, pero la universidad ha tomado como 12 menos. Antes era 6 menos. Y si hubiese poblaciones más reducidas, se tiene que justificar el por qué. Y lo triste que en las universidades no se están trabajando investigaciones cualitativas puras. Son pocas las universidades que te permiten hacer puras. A lo que te direccionan es hacer mixtas, ¿no? Porque por, e- por esto de que son pocos, o sea, de que la población llega a ser muy reducida y no, supuestamente no haces el esfuerzo, ¿no? De hacer una investigación amplia, ¿no? Pero como bien decía Claudia, qué importante es la investigación de estudio de caso, aunque sea de una sola persona. ¿No? Que va a aportar porque existe, ¿no? Si no existiese no hubiese ni una persona. Como por ejemplo, he visto un caso de una persona con un trastorno alimenticio, era anorexia, ¿no? En el ámbito laboral, qué complicado, ¿no? Su vivencia. No es la única persona que he podido entrevistar, pero deben haber muchas, ¿no es cierto? Y si vamos visibilizando estos casos únicos, pues vamos a ver que no son únicos. ¿No? En cuanto a, por ejemplo, una salida al almuerzo, súper complicado para estas personas o para esta persona con el trastorno alimenticio, ¿no? El compartir o un cumpleaños en la oficina, es un fenómeno muy particular, ¿no? Y que muchas personas deben padecer, pero que no socializamos y desconocemos estas realidades en estudios de caso. En cuanto a lo etnográfico, nuestro contexto también es importante, puesto que somos un país
hasta que no se reforme pluricultural, multilingüe, de muchas nacionalidades. Y no sé si han visto a estas personas que han llegado del Oriente, han vuelto del Oriente, porque cuando ha habido la quema en el Oriente el año 2020 llegaron varias, pero se fueron. Ahora otra vez están en la ciudad, son pocas familias y me ha parecido interesante y llamativo que no se preocupan, se asientan en cualquier vereda y la mayor cantidad del grupo están echados en el piso. Uno solo va a pedir ayuda a las movilidades, a las personas, una sola. No van todos, o sea, no van tres o cuatro o todos podrían, yo digo, no podrían distribuirse tú a aquella esquina, podrían recolectar más dinero, pero del grupo es una sola persona que como que se turnaran, pero no van más de una. Eso es lo que he observado. Y están echados así como en un parque, como en una plaza, no sé, donde te permiten echarse. Están echados así en la vereda de largo, ¿no? Con sus bebés, todo, y también he visto, más bien, perdón, he escuchado comentarios que dicen, es que son flojos, mira cómo se echan ahí en vez de, aunque sea limpiar los parabrisas de los autos, esta gente no, pues quiere vivir así, no sea comentarios, pero habría que analizar, ¿no? Nosotros no, o al menos yo no conozco poblaciones del Oriente, pero deben tener sus particularidades en cuanto a costumbres, ¿no? ¿Qué modo de pensar tienen? Porque una sola persona se moviliza por recolectar, ¿cuánto va a recolectar una? Como les digo, sí podrían distribuirse en nuestra lógica, ¿no? Entonces, aporta mucho a la investigación cualitativa. Son apasionantes las investigaciones cualitativas. ¿Ameritan tiempo? Sí. ¿Amerita inversión? Sí. Y lastimosamente, pues el Estado no fomenta este tipo de investigaciones, ¿no? Gracias. ¿Alguna consulta más? Dicen, una consultita. Esta parte de la mención de inductivo, ¿dónde entraría como tal? O sea, pondríamos, digamos, uno, el paradigma, dos, el enfoque. Ya cuando llegamos al tema del diseño, ahí tendríamos que poner, digamos, inductivo fenomenológico, ¿así sería? Eh, Y eso es lo complicado y ahí nos complica la vida. Por eso yo, en investigaciones cualitativas, que no está mal, no está mal, aunque son pocos los autores que refuerzan, yo pongo diseño. Diseño, o sea, pongo paradigma, el enfoque, diseño. Y dentro del diseño pongo fenomenológico, investigación, acción, según fuera. Y luego método inductivo. Y para aquellos que no están de acuerdo con colocar, o más bien trabajar con diseño y ponen método fenomenológico. Y al final una redacción, del mismo modo, la investigación parte del método inductivo, o sea, como un segundo párrafo dentro de lo que es como que método uno y método 2 que no se pone ni método uno método 2, ¿no? Sino se describen ambos. Primero partiendo por el método del enfoque, es decir, investigación-acción, teoría fundamentada, todos los que hemos visto ahora, y al final un párrafo de que es inductivo, porque ahí surge, Natalie, y a todos, ahí surge el problema, o sea, ya va a ser mi investigación, va a ser fenomenológica y el método inductivo, ¿dónde voy a colocar? Porque sí se debe colocar. Entonces, ahí es la confusión. Entonces, yo trabajo diseño y método, que no está mal, pero que pocos apoyan. Pero por didáctica, yo prefiero, por eso siempre en las explicaciones en pregrado, para no confundir, les digo, es el diseño. Entre paréntesis ponga método a la inversa, ¿no? Diseño y entre paréntesis método. Ese es el conflicto nata. Entonces, y como les decía, en derecho todavía hay un método general y un método específico. Entonces, si yo pongo método del enfoque cualitativo, investigación-acción, luego método general, ¿no? O sea, te confunde, inductivo.
Y método específico, análisis exegético, que en derecho se utiliza. Entonces, método, o sea, es una confusión de métodos, ¿no? Sí, como te digo, Natalie, como un segundo párrafo se menciona el método general que vas a aplicar. Muchas gracias por la aclaración, Liz. Gracias, Nata. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hacer trabajo de grupo hoy día, de grupo digo, de ejercicio. Mañana lo vamos a hacer. Hoy recorta nuestra clase. Em, no he subido el material, este material, he tenido conflictos con mi computadora y mi ingreso a la plataforma. O sea, ahora terminando la clase voy a subir el material y mañana vamos a hacer a modo de repaso de estos diseños, entre paréntesis métodos o métodos, entre paréntesis diseños, para reforzar el trabajo de hoy día. Mañana vamos a trabajar lo que es sistematización de los resultados en cualitativa. Vamos a ver el Atlas T y la forma manual también de poder sistematizar la información recolectada, los datos y la descripción de las conclusiones y las recomendaciones. Consultas, muy bien. Entonces, hoy día hemos empezado tarde y vamos a terminar temprano. Ya estoy de lagarta. Entonces, mañana nos estaríamos reuniendo nuevamente. A las 9 en punto vamos a arrancar, por favor, para hacer los ejemplos. Voy a subir en este momento, tengo habilitada mi plataforma, voy a subir las diapositivas, los ejemplos de cada uno de los métodos y la infografía también. Tres textos de métodos en el enfoque cualitativo o los diseños, que son libros interesantes y son los más sencillitos de comprender en lo que es lo cualitativo, que es sencillo, si se dan cuenta, no es más complicado, es lo cuantitativo en cuanto a la clasificación, ¿no? Si no hay más consultas, entonces nos despedimos y mañana nos reunimos en clases 9 en punto. Gracias, Liz. Hasta luego. Nada. Gracias, Mabelita, que te vaya Que muy tengan bien. buen día. Igualmente, Igual. Claudia. Chao, Mabelita, gracias. Gracias, Lisa. Hasta luego. Anita, un gusto verte. Hasta luego, Lick. Buen día. Hasta luego, Oscar, Eric, Hasta Evelyn. luego, Lick. Oscar, un gusto. Gracias, Lisa. Norita, hasta mañana.